yo les voy a hablar de lo que es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. En la psicología, la inteligencia es la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones cognitivos, como la memoria, la asociación y la razón. Se entiende también como la habilidad o destreza para realizar algo. La inteligencia posibilita la selección de las alternativas más convenientes para la resolución de un problema. Un individuo es inteligente cuando es capaz de escoger la mejor opción entre las posibilidades que se le presentan a su alcance para poder resolver un problema o un conflicto. La inteligencia puede clasificarse en distintos grupos según sus características, que son la inteligencia psicológica, que es vinculada a la capacidad cognitiva, de aprendizaje y de relación. Está la inteligencia biológica, que es la capacidad de adaptación a nuevas situaciones. Y está la inteligencia operativa, entre otras. En todos los casos, la inteligencia está relacionada a la habilidad de un individuo para que pueda captar datos, comprenderlos, procesarlos y emplearlos de manera acertada. Esto quiere decir que es la capacidad de relacionar conocimientos y conceptos que nos permiten la resolución de un determinado conflicto. Es una cualidad que poseemos nosotros los humanos y también los animales, solo que en el caso de los animalitos se les llama erróneamente instinto. Bueno, a mí me tocó la fisiología de la inteligencia. Todo proceso cerebral y mental se vincula con la inteligencia. En tanto los humanos no sean autómatos que respondan solamente a impulsos, todo proceso debe de ser aprendido y pensar. Esto debe de hacerse de forma inteligente para lograr resultados afectivos y apropiados. Desde la perspectiva fisiológica, la inteligencia es la capacidad mental de pensar, razonar, planear y resolver problemas. La inteligencia, como ocurre con otros procesos mentales como la creatividad y la memoria, tienen procesos entrelazados, pero aún no han sido completamente descifradas por la fisiología. En muchas ocasiones se han dicho que el tamaño del cerebro incide en la capacidad que tiene la inteligencia y el pensamiento. Una investigación científica de la Universidad de California afirma que algunas regiones dependen de la herencia genética y que el tamaño puede relacionarse con la inteligencia. La investigación se centra en dos componentes, que es la sustancia gris y la sustancia blanca, específicamente en tejidos nerviosos y en las conexiones que tienen las células para comunicarse. El psicólogo Nelson Ricardo Vergara dice que a medida que las personas desarrollen más y efectivas conexiones neuronales en la primera etapa de la infancia, que es de 0 meses a 6 años de edad, aportarán elementos fisiológicos y estructurales al cerebro. La inteligencia emocional se emprende como un grupo de habilidades que se pueden aprender. Una de las áreas del cerebro que, entre otros atributos, se asocian con la integración sensorial del hipotálamo, por parte del diencéfalo, considerando el ganglio maestroide. El sistema nervioso, en el caso de las emociones exageradas,
se encarga de estabilizar las funciones afectores. También el hipotálamo se encarga de estabilizar las funciones. Están entre los dos, el sistema nervioso y el hipotálamo se encargan de eso. El tálamo es el centro de integración del cerebro, es parte del encéfalo y su ubicación permite el acceso de todas las áreas, áreas sensoriales y sus salidas hacia el cerebro y hacia el centro de control motor. La inteligencia humana posee ciertas características que son específicas y las diferencian entre todas las restantes facultades de los seres vivos. Entre estas podemos encontrar una característica de la inteligencia, podríamos decir que es la abstracción, que esta nos dice que el objeto real le damos un significado de su ser mismo, como por ejemplo mediante la percepción. Podemos tener aquí, pero de su mismo género. Y aquí podemos tener un ejemplo como en las pinturas. Tenemos la pintura, ¿no? Y aquí le echamos su pintada y unas personas podrían ver que puede ser un perro, un gato, un conejo, caballo, pero ahí depende mucho de la perspectiva de la persona, pero no sale de su mismo género de ser una pintura. En este sentido, cabe destacar dos tipos de inteligencias. Tenemos la inteligencia de la práctica, que esta se va desglosando según vaya coincidiendo y así tener un significado para llegar a un fin. Y luego tenemos la inteligencia contemplativa, que en esta intenta relacionar las cosas para así dar un significado del por qué están ahí las cosas. Otra de las capacidades que tenemos el ser humano como característica es la interpretación, que en su sentido más certero nos habla que la inteligencia es sobre todo un entendimiento, y esta se obtiene gracias al mundo real, que esta información que proviene de ella se da gracias al conocimiento sensible, y esta da como un resultado final a un entendimiento en el cual recolecta y relaciona todo sobre la información obtenida en esta realidad. Entonces, esto se nos dice que representa coherentemente y coordinadamente la información para que así el objeto se le dé un sentido y pueda así tener un análisis hacia cómo el objeto se da en esas ocasiones, como por ejemplo conocer sus pautas y sus orígenes, de dónde proviene este objeto. Otra característica del ser humano es que posee la capacidad de captar su propia existencia, de entenderse, de reconocerse. Asimismo, los órganos sensoriales y los sentidos nos ayudan a captar nuestras sensaciones externas, pero no al cómo nos sentimos nosotros, como por ejemplo si nos sentimos bien, o que nos sentimos mal. Todas esas sensaciones, los fisiólogos le pusieron un nombre, el cual fue la reflexión. En esta reflexión no tiene un fenómeno físico, no tiene un lugar elemental en nuestro sistema, no hay ningún lugar que lo represente, sino que está firmemente y absolutamente y públicamente en el intelectual, porque no hay ni un órgano en el que se pueda presentir o sentir esas sensaciones, cómo detectarlas. La inteligencia no es un objeto corpóreo, no reside definitivamente en algún órgano, tales como son el oído, el gusto, el tacto, la vista, el olfato, etc. Pero los avances tecnológicos, incluso hablando filosóficamente, nos dicen que se pueden representar gracias a la informática, que hace muchos procesamientos complejos sumamente, como son crear una computadora a base del ajedrez e incluso poderte ganar y mediante un movimiento crear todavía muchas posibilidades al mover. Incluso el compañero contrario nos está diciendo que el humano no se limita a una cosa, sino que pasa a muchas posibilidades, el cual tiene mucho conocimiento sobre la realidad. Bueno, yo les hablaré de los tipos de inteligencia. Se toman en cuenta 12 tipos, las cuales se derivan de la teoría de las inteligencias múltiples dada por Gardner.
La primera inteligencia es la inteligencia lingüística. Esta habla acerca de la capacidad que tiene un individuo para dominar el lenguaje. Estas personas que manejan este tipo de inteligencia desarrollan una alta sensibilidad en el significado y el orden de las palabras, por lo que tienen una alta capacidad para darse a entender. También estos individuos manejan lo que es un amplio vocabulario y le gusta mucho lo que es leer, escribir y comprometerse en comunicaciones que requieren de un vocabulario complicado. Ejemplo de estas personas que desarrollan esta inteligencia son los escritores y los poetas. La otra inteligencia es la lógico-matemática. Esta inteligencia es la capacidad de usar el razonamiento formal para resolver problemas relacionados con los números. Este razonamiento formal requiere de un sistema formal. Esto quiere decir que es un sistema ya determinado. Por ejemplo, el hecho de que 1 más 1 sea 2 y que después del 2 siga 3. Ese es el sistema formal. Estas personas piensan siguiendo reglas de la lógica y son muy buenos realizando de manera rápida lo que son problemas matemáticos de cualquier tipo. Otro tipo de inteligencia es la inteligencia espacial. Estas personas, hace referencia a la inteligencia que te da la capacidad de observar tu entorno de diferentes perspectivas. Las personas que desarrollan esta inteligencia tienen una alta capacidad para manipular y crear imágenes mentales. Se dice que entre más compleja sea la imagen mental, más inteligente eres espacialmente hablando. Ejemplo de personas que manejan esta inteligencia son los escultores, los arquitectos, los pintores y los pilotos. También se dice que las personas que pueden armar un cubo Rubik sin ver son inteligentes espacialmente. Otro tipo de inteligencia es el musical. Este habla sobre la capacidad que tiene un individuo para realizar una obra musical. Este individuo presenta lo que es la sensibilidad hacia los tonos y ritmos que se maneja dentro de la música. Por lo consiguiente, estos individuos presentan una amplia facilidad para aprender a tocar instrumentos, así como también para escribir y leer notas musicales. Otras inteligencias son, por ejemplo, el corporal y sinestésico. Esta inteligencia es la capacidad de utilizar y coordinar los movimientos de nuestro cuerpo. Varios autores dicen que en esta inteligencia existe una fuerte relación entre mente, emociones y movimiento. ¿Por qué emociones? Porque se dice que las personas inteligentes corporal y sinestésicamente son capaces de expresar sus emociones a través de su cuerpo. Ejemplos de personas que desarrollan esta inteligencia son los bailarines, deportistas y actores. Otra inteligencia es la inteligencia intrapersonal. Esta hace referencia a la capacidad que tenemos para entendernos a nosotros mismos. Esa inteligencia tiene mucho que ver con el autoconocimiento, porque estas personas son capaces de regular lo que es su comportamiento, entender sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre ellos. Se dice que estas personas que son inteligentes intrapersonalmente tienen un bienestar psicológico y personas que desarrollan esta inteligencia pueden ser los psicólogos, los filósofos y escritores. Otra inteligencia es la interpersonal, que dice que es la capacidad que tiene un individuo para relacionarse con los otros. Estas personas
entienden, empatizan y se comunican de manera muy fácil. Entienden los sentimientos y emociones de otras personas, tanto que a veces una persona que es muy inteligente interpersonalmente es capaz de persuadir a un individuo para generar ciertas emociones que le convengan. Es ejemplo de personas que tienen este tipo de inteligencia son los políticos, los profesores y los actores. Otra inteligencia es la inteligencia emocional. Esta inteligencia fue descrita por primera vez por Goleman. Esta inteligencia consta de 5 elementos, que es la autoconciencia emocional, el autocontrol de los sentimientos, la automotivación, la empatía y las habilidades para relacionarlos. Ser inteligente emocionalmente nos da un bienestar igual psicológico, minimizan lo que es los signos del estrés y a veces hasta lo evita. También nos permite automotivarnos más y nos asegura un buen rendimiento en el campo laboral. Algunos autores dicen que el manejo de esta inteligencia podría llevarnos a la cumbre del éxito. Inteligencia naturalista. Esta inteligencia habla sobre la capacidad que tiene un individuo para distinguir, ordenar, clasificar, comprender y utilizar los elementos que nos ofrece nuestro medio natural. Esta inteligencia se dice que estaba más presente y desarrollada en el mundo antiguo, ya que se dice que esta inteligencia era de suma importancia para la supervivencia de la especie humana. Ejemplo de personas que tienen presente esta inteligencia son los cazadores, los botánicos, los campesinos y los biólogos. Otra inteligencia es la existencial. Estas personas tienen la capacidad de ponerse a sí mismos dentro o con respecto al cosmos, es decir, con respecto a un todo. Ellos tienen la capacidad de colocarse en un lugar en donde ellos se sienten cómodos, es decir, que pueden adaptar su medio para que ellos se sientan bien, ya sea con respecto a los valores que ellos manejen en el lugar que estén y con quienes se relacionen. Estas personas siempre andan en busca de el sentido de las cosas o el porqué de las cosas, tienen bien desarrollado su autoconocimiento, desarrollan valores que para ellos son necesarios para que ellos se desarrollen y tienen un sentido de misterio. Esta inteligencia se confunde mucho con la inteligencia espiritual, pero no debe de ser así, ya que esta inteligencia, la espiritual, hace referencia a la capacidad que tiene una persona para desarrollarse de manera sana con respecto a sí mismo y con respecto a los demás, es decir, la capacidad de ser buena gente. Pero la inteligencia existencial no tiene que ver con que seas buena o mala persona, sino que seas seas como según tú es necesario para que puedas existir de la manera que tú decidas. Otra inteligencia es la inteligencia creativa. Bueno, esta inteligencia es la capacidad que tiene una persona para enfrentarse a problemas novedosos y resolverlos de manera distinta a lo que una persona normal haría. Características de esta persona es su capacidad para crear nuevas ideas y su originalidad. Otra inteligencia y la última es la inteligencia colaborativa. Esta inteligencia hace referencia a la capacidad que tiene el individuo para seleccionar una estrategia correcta para que el grupo
un grupo de personas trabajen en conjunto y solucionen un problema. Estas personas que desarrollan más esta inteligencia suelen ser los líderes del grupo social. Los trastornos de la inteligencia están basados en la clasificación de la inteligencia. Entre ellos está la demencia, el retraso mental, las oligofrenias y el Alzheimer. Como ya hemos visto, la inteligencia es la capacidad de entender o comprender y resolver problemas. Cuando hablamos de retraso mental, estamos haciendo énfasis en lo que es un trastorno de la inteligencia. El retraso mental es la caracterización de limitaciones significativas en el comportamiento intelectual y las capacidades adaptativas, que estaríamos hablando de las habilidades sociales, prácticas y conceptuales. El retraso mental se puede diagnosticar antes de los 18 años de edad. Existen tipos de retraso mental, que el primero sería el leve, que está conformado por el 82% de los diagnósticos de este tipo de retraso mental. Estamos hablando de un IQ de entre 69 y 50% de puntaje. Presentan capacidades desarrolladas básicas como la alimentación, el vestir, el desarrollo de esfínteres y también estamos hablando sobre una buena capacidad motriz. También hay una buena comunicación tanto escrita y oral, pero hay dificultad de relaciones humanas y también de una autonomía completamente plena.
Vamos a hablar de las causas de retraso mental, que puede ser principalmente por la predisposición genética, que es la secuencia de un fenotipo dentro de una familia o comunidad. También podemos hablar de complicaciones durante el parto y otras complicaciones como es la meningitis, la varicela, las convulsiones agresivas o lo que son la falta de oxigenación en el cerebro o sustancias tóxicas como el alcohol y drogas. Podemos hablar de un tratamiento que el principal es el tratamiento biológico, que es a través de psicofarmacología. Podemos hablar de tratamientos psicológicos, de actividades de ludo, de actividades, deportes o actividades recreativas o un tratamiento de terapia familiar y social.
También les voy a hablar de las primeras aproximaciones de Binet. El nombre de Alfred Binet es especialmente conocido por haber sido el creador de la primera escala de medida de la inteligencia. Este autor, que consideraba la inteligencia una única capacidad, fue uno de los primeros en explorar el concepto de edad mental como la edad en la que la mayoría de sujetos son capaces de realizar o resolver un problema determinado. Creía que las habilidades y facultades podían mejorarse con la educación y el entrenamiento. El concepto de edad mental sería usado por este autor como medida de la inteligencia. Posteriormente a él, William Stern vincularía esta edad mental a la edad cronológica, por tal de poder evaluar de forma comparativa el nivel de desarrollo intelectual. Y finalmente, con todo ello, Terman acabaría creando el concepto de coeficiente intelectual. También les voy a explicar de los dos grandes grupos de la inteligencia, que son el conjunto de capacidades y la inteligencia unitaria. Les voy a explicar lo que es la inteligencia unitaria. Los primeros estudios referentes a la inteligencia y la capacidad intelectual trabajan bajo el supuesto de que la inteligencia es una única capacidad general, inmodificable y determina genéticamente. A través de estas teorías se han elaborado test fisicométricos que valoran la inteligencia a partir de su reflejo en pruebas estandarizados, midiéndose a través de ellos el cociente intelectual. Según estas teorías, pues la inteligencia era unifactorial. También les voy a explicar ahora del conjunto de capacidades, que es el conjunto de capacidades. Existen otras teorías que estipulan que la inteligencia no es una única capacidad. Bueno, ya les voy a hablar sobre la teoría de Raymond Kotten. La teoría de la inteligencia de Raymond Kotten es una de las más influyentes en este ámbito de estudio. Esta teoría multifactorial y jerárquica propone que existe un factor general y se manifiesta en formas cognitivas. Existen dos factores. Bueno, se agrupan en dos factores, que es la inteligencia fluida, que es la capacidad de resolver nuevos problemas y utilizar la lógica. Y la segunda es la inteligencia cristalizada, que es la capacidad de utilizar el conocimiento y las experiencias que hemos aprendido con los pasos del tiempo. Les voy a hablar sobre la teoría de Spearman. Spearman observó que los niños de edad escolar que sacaban buenas notas en algunas asignaturas mostraban de manera directa que tendrían que puntuar bien en las demás asignaturas. A partir de este hecho, ideó un modelo explicativo sobre la inteligencia apto para la medición del cociente intelectual. Otra teoría de la inteligencia nos habla sobre las aptitudes primarias de Thurston, representado por Louis Leon Thurston. Él no creía en sí en la existencia de un factor general de la inteligencia, sino que él pensaba que, independientemente según su funcionamiento, estaban vinculadas entre sí para así cumplir con las demandas de nuestro entorno. Por ello, creó las teorías de las aptitudes mentales primarias, que mediante a través del análisis factorial podías encontrar varias aptitudes que nos ayudaban a nosotros a adaptarnos a nuestro entorno. Concretamente hablando, podíamos hablar sobre las capacidades verbales, la memoria, la agilidad,
etc. Teoría de la inteligencia de Guilford. Esta teoría toma la inteligencia como un constructo, es decir, como un conjunto de capacidades mentales que nos permiten adaptarnos a nuestro medio. Estas capacidades mentales se adquieren al captar y analizar la información que nuestro medio o nosotros mismos ofrecemos. Y la adaptación se logra gracias a la definición de estrategias, la gestión de recursos, la planificación de nuestra conducta y la realización de manera correcta de estas estrategias para alcanzar el éxito. Teoría triárquica de Sternberg. Esta teoría refuta la idea tradicional que se tiene de la inteligencia como una capacidad única. Este autor, Sternberg, distingue 3 tipos diferentes de inteligencia. La primera es la inteligencia analítica. Esta inteligencia es la idea tradicional que se tiene de la inteligencia que como una capacidad de adquirir, codificar y almacenar información para después analizarla de manera teórica. La inteligencia práctica hace referencia a la contextualización. Esto quiere decir que vamos a escoger la estrategia más adecuada y adaptable para realizar o resolver un problema. Esto con respecto a las necesidades y recursos que nos ofrece la situación. La última inteligencia es la inteligencia creativa. Esta habla sobre la capacidad que tiene un individuo para hacer frente a situaciones novedosas con la información que haya adquirido a lo largo de su vida.